Damos continuidad con el foro, con el segundo panel o conversatorio del día. Invito a Manuel Álvarez, de Argentina, a presidir la mesa como moderador. Manuel, colega, amigo, director de 2050 Argentina, empresario con amplia trayectoria, pues como líder también de sociedad civil por la educación, ambientará este segundo conversatorio. Por el perfil de los actores, ustedes se preguntarán cuál es el tema de este segundo conversatorio, luego de tener el amplio menú de temas en primera infancia. Y el objetivo, como lo abordará Manuel, es dejarles ver a ustedes que hay líderes de la sociedad civil, empresariales, sociales y académicos que trabajan activamente en los países y que tienen algunos mensajes fuerza para dejar posicionados en general en el espectro y el debate educativo, también en particular incluyendo temas de primera infancia. Manuel, te damos entonces la palabra. Hola, sí. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá en esta convocatoria de Empresarios por la Educación y de Reduca. Un honor. Queremos hacer una mesa bastante disruptiva, ya que hemos sido muy influenciados por la creatividad en estos días, por la innovación. Y un escritor argentino que conocerán, Jorge Luis Borges, decía que todo encuentro casual es una cita. En este caso tenemos una cita con la sabiduría, con la experiencia, con testimonios de diferentes lugares que tienen mis colegas en la mesa, con los cuales los vamos a exprimir bastante. Y lo vamos a hacer con preguntas desde esta invitación que nos hace el programa, especialmente tratando de ver la responsabilidad, digamos, desde dos puntos de vista, como integrantes de la sociedad civil, como representantes del mundo de la empresa, como también representantes en todos los casos que tenemos acá de instituciones, organizaciones que trabajan por la mejora de la educación en Latinoamérica. Con lo cual vamos a abrir, primero vamos a abrir con Guatemala, con Inés. Inés es miembro de la Junta Directiva Inmobiliaria de Magdalena desde el año 2012 a la fecha. Es miembro de la Junta Directiva también del Grupo Cobán desde el año 2002. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y ella es vicepresidente de Empresarios por la Educación de Guatemala. Inés, la pregunta solamente disparadora, te voy a dejar unos minutos para que nos hagas, digamos, un comentario adicional a la pregunta, que es la que nos convoca, pero quiero sí manejar, digamos, de alguna manera la orientación de lo que está esperando la audiencia, es que nos cuentes cómo ha sido la participación de la sociedad civil en Guatemala para posicionar a la educación en la agenda del país y cómo pensás que podría fortalecerse. Hola, buenos días. Se oye, ¿verdad? Bueno, Guatemala en el último año hemos tenido tal vez el cambio más drástico que yo he visto desde que terminó la guerra. Había en general una apatía por participar. Creíamos como que la mayoría decía, bueno, ¿qué vamos a lograr? Y en abril de este año, CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad, revela una investigación que pone como en evidencia la corrupción en nuestro gobierno y eso moviliza a los ciudadanos a tomar acciones sin precedente, manifestaciones, participación, lo cual resulta en que la vicepresidenta de Guatemala renuncia ante acusaciones y entonces pues tenemos esta tierra muy fértil en este momento para la activación ciudadana. Entonces el reto ahorita de Empresarios por la Educación es, teniendo esta tierra fértil y este nuevo como amanecer de la ciudadanía, cómo posicionamos esos temas de educación en la agenda nacional y aprovechar esa movilización. Entonces, desde Empresarios,
Tenemos una alianza que tenemos ya hace 10 años con el Consejo Empresarial de la Publicidad y se elaboró una campaña en medios, una campaña masiva, posicionando los temas de calidad, y ahora que estamos en campaña política, motivando al voto con conciencia en temas de educación. Como empresarios también lanzamos una plataforma muy amigable al usuario para monitorear los 180 días de clase. Los 180 días, dice uno, pues es un indicador fácil, pues tangible. ¿Cómo no lo vamos a cumplir? Pero ha desatado una conversación nacional sobre cabalmente la transparencia, la responsabilidad de los maestros, la responsabilidad de la comunidad que acompaña al maestro, y entonces ha sido todo un reto estos monitorear los 180 días, encontrar monitores. Las fundaciones nos han ayudado tremendamente y pues estamos cambiando la cultura a una cultura de denuncia, de participación, de que la gente sienta que yo reporto los datos de mi escuela y de verdad voy a transformar la sociedad. Luego, también hemos tenido foros de candidatos enfocados 100% en educación. Han sido televisados, muy profesionales, y también ahí logramos posicionar esos temas de calidad de nuevo, los temas que creemos que van a ser los detonadores de cambios. Y también tenemos nuestro Maestro 100 Puntos, que es el premio que hacemos a final del ciclo, y siempre seguir poniendo al buen maestro como noticia, y que a pesar de los retos enormes que tiene la docencia en Guatemala, se puede hacer un buen trabajo, y que hay muchos guatemaltecos trabajadores, y que la movilización ciudadana junto con las políticas públicas sí pueden ir caminando de la mano, y sí se puede influenciar política pública con movilización ciudadana. Bien, muchas gracias, Inés. Antes de pasar a los demás, te quiero hacer dos preguntas puntuales de Guatemala. Guatemala ha tenido una mejora importante en los resultados de TERCE. Guatemala empieza ahora a presentarse en las evaluaciones PISA. ¿Eso ha sido producto de la influencia de ustedes como empresarios por la educación en Guatemala? ¿Han estado en este proceso? ¿Cómo lo han visto? Sí, creo que bueno, las mejoras en resultados, pues como todos sabemos, son un proceso de años, ¿verdad? De años de mejora de calidad. Nos complace mucho ver ese resultado mejor. Creo que sí, Empresarios ha incidido muy directamente con el ministerio, porque nos sentamos en el Consejo Nacional de Educación. Ese es el puesto que yo estoy representando al sector privado, y pues como empresarios tendemos mucho a esta es la meta, esto lo tenemos que hacer, hagámoslo. Entonces sí siento que hemos influenciado a siempre jalar de regreso la conversación a tema de calidad y a tema de calidad. Perfecto, esto me lleva, digamos, de forma muy racional a la segunda pregunta que tengo para David. David Juanini no necesita presentación en Colombia, es uno de los referentes en la educación y sobre todo en su vinculación y su pasión por esta mejora educativa en el continente. Es actualmente el presidente del Grupo de Inversiones Sudamericana y también el presidente de Empresarios por la Educación en Colombia. David, la pregunta concreta que tengo, y por eso trata de ser algo disruptiva, es que en Latinoamérica, hablo especialmente por Argentina y con mea culpa, muchos de los empresarios, cuando se vinculan con la educación, lo hacen con la metáfora de pintar la escuela. ¿Qué quiere decir eso? Que están, digamos, comprometidos con la educación para mostrar esa foto, para mostrar esa responsabilidad social, pero no de fondo. No hay un compromiso estructural con el sistema, no hay una visión de la empresa que realmente el concepto social de la empresa los lleva también a ser ciudadanos responsables con el futuro. Entonces quería preguntarte cómo ves
ese compromiso de fondo que tienen que tomar los empresarios, cómo ha sido tu historia en Colombia y qué nos podés contar para el resto de Latinoamérica. Bueno, el tema de la vinculación de los empresarios es todo un reto. Nosotros, pues Empresarios por la Educación en Colombia ya lleva más de 10 años de existencia y aún nosotros sentimos que son muy pocos los empresarios que se vinculan y hemos tratado más bien de irlos acercando de una manera pues menos agresiva y haciéndolos ver las cosas. Efectivamente, pues los empresarios y muchas personas piensan que pues un evento como el que tú pones de pintar la escuela, que muchos lo hacen o lo hacemos en programas de voluntariado y todo esto, eso per se no es malo, es bueno porque los niños llegan después del fin de semana y encuentran la escuela renovada, pero obviamente eso no es lo que hay que hacer, pues es solo un pequeño grano de arena a todo lo que hay que hacer en educación. A mí lo que me preocupa de la participación de los empresarios, y yo creo que esto pasa en muchas partes, es que cada uno quiere hacer sus aportes, pero tener un protagonismo con el aporte que está haciendo. Entonces, nosotros nos acercamos a una empresa y dice, no, es que yo tengo un programa en educación, que pues algunos dicen, yo estoy trabajando por mejorar la educación superior en mi departamento, el otro dice, yo estoy trabajando con la primera infancia y ese es mi foco y yo no me quiero vincular a Empresarios por la Educación porque distraemos el foco que tenemos. Lo que nosotros les decimos es, mire, aquí nosotros en Empresarios por la Educación queremos manejar muchos aspectos o una integralidad de los problemas de la educación en Colombia y queremos que trabajemos de una manera articulada para que el esfuerzo que hacemos, ahora alguien decía que los recursos están dispersos, no es que falten, sino que están dispersos. También nos pasa a los empresarios en el trabajo que hacemos, porque cada uno quiere pues mostrar su programa y tener un protagonismo, decir yo sí tengo responsabilidad social corporativa porque hago este programa. Si yo entro a Empresarios por la Educación, pues los méritos se los va a llevar Empresarios por la Educación y mi empresa no se va a ver. Lo que pasa es que pues tenemos filosofías distintas como empresarios. A mí no me interesa realmente que la gente diga que la empresa Grupo Sura es una empresa que hace muchas cosas por la educación. A mí lo que me interesa es que la educación en Colombia mejore y que los empresarios trabajemos para que eso cada día sea mejor. Realmente lo otro es secundario y ese es uno de los problemas grandes que tenemos para vincular más empresas que digan, mire, lo que hacen allá es bien importante y está haciendo un trabajo de largo plazo para que la educación en este país mejore y si todos lo hacemos juntos, pues el efecto va a ser mucho mejor. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que en las regiones, pues hay empresarios que tienen sus programas, los acercamos a Empresarios por la Educación, le decimos, siga haciendo su programa, participe con nosotros aquí, no nos tiene que hacer ningún aporte económico, pero venga, conozca lo que nosotros hacemos. Y así hacemos un proceso de cautivar a algunos que finalmente se dan cuenta que aquí se hacen cosas muy importantes y que con lo que ellos hacen pueden aportar más para que la fuerza de Empresarios por la Educación sea mayor. Antes de pasar a la pregunta de Mario, me imagino que en este recorrido, a través de los años, yo entiendo que Empresarios por la Educación Colombia empieza con una toma de conciencia en Estados Unidos, ¿no? En una reunión, creo que fue en Miami o en Washington, no me acuerdo, pero que se vio multiplicada con la suma de algunos empresarios, del compromiso. ¿Cuál es tu experiencia de llegada, de éxito, digamos, con las autoridades? Porque esta es una función que ustedes han asumido muchas veces tratando de suplantar aquellas cosas que no hacía el Estado.
y en otras cosas como interlocutores, como intermediarios, llevando buenas experiencias, buenas prácticas y tratando de incidir en política pública. Yo sé que han conseguido muchas cosas, pero ¿cómo lo has visto tú ese proceso de llegar al mundo regulatorio, Sí, digamos? ese es un tema bien complejo porque depende mucho de la persona que está al frente del ministerio. Como hay algunos muy abiertos que saben que instituciones como estas de la sociedad civil tienen muy buenas intenciones, no tenemos ningún deseo de decir nosotros fuimos los que hicimos cambiar tal política pública. No, a nosotros lo que nos interesa es que las cosas mejoren. Y hay ministros que nos han abierto las puertas y que se reúnen con nosotros periódicamente y que nos permiten discutir los programas que ellos están desarrollando y comentarlos y además oír pues nuestras sugerencias. Como hay otros que esto les puede producir alguna inseguridad y no quieren que nadie venga a participarles o a opinarles y pues no es que nos digan que no quieren, sino que evaden los encuentros con empresarios por la educación. Afortunadamente, los primeros son más que los segundos, gracias a Dios. Y nosotros sabemos que hacer pues, programas a nivel nacional que realmente incidan significativamente en la educación es difícil porque los presupuestos para eso son muy altos. Por eso lo que nosotros hacemos es, en algunos de los programas, desarrollar un programa piloto y empezar a convencer, porque también hay algo que es importante. Yo hablo aquí de los ministros de educación, pero es que en Colombia la educación es muy descentralizada. Y la incidencia la puede tener uno más a nivel local con un secretario de educación o con un alcalde o un gobernador que con el ministro allá en Bogotá. Entonces, las empresas que estamos en Empresarios por la Educación le hacemos propuestas de esos programas pilotos que nosotros desarrollamos a un gobernante y le decimos, mire, le propongo esto y hagamos una alianza público-privada y empezamos a desarrollar este programa. Hemos hablado mucho en este encuentro de rectores líderes transformadores. Ayer en el video que presentó Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, él dio un testimonio muy importante acerca de ese programa y desde que le presentamos el programa, él dijo, yo quiero que todos los rectores del departamento de Antioquia pasen por ese programa y se hizo en los 4 años de gobierno que ya él está culminando. Entonces, ese tipo de incidencia, yo creo que muchas veces es mejor hacerla a nivel local y eso porque a nivel nacional, pues solamente cuando la ministra se dio cuenta de que ya eran un número importante de rectores los que en el país, porque esto no solo ha ocurrido en Antioquia, ayer estaba aquí el gobernador del Atlántico, ha hecho exactamente lo mismo, el alcalde de Cali, y en otros departamentos y ciudades del país ha venido sucediendo eso, ese compromiso. Entonces, ya el ministerio empieza a mirar, bueno, ¿y qué es ese programa? Venga, yo lo quiero conocer. Es bueno, vamos a adoptarlo, vamos a tratar de incluirlo. Y eso ni le resta méritos a la gestión de un ministro de Educación, por el contrario, le hace que el hecho de adoptar buenas prácticas, yo creo que eso enaltece a cualquier mandatario. Y eso es lo que tenemos que estar permanentemente tratando de luchar muchas veces con el ego de las personas, que a veces hace que las cosas se hagan más difíciles. Bueno, hablando de gestión de personas y hablando de gestión de egos, quiero presentarles a un referente en la educación latinoamericana, que es mi amigo Mario Weissblut. Mario es profesor universitario, fundador de Educación 2020 en Chile y es una voz autorizada en la educación latinoamericana. Mario tiene una visión dura, una visión real, dura, crítica, que queremos conversar sobre el estado de situación de la educación en Latinoamérica, sobre las perspectivas y sobre cómo ve
que se viene la educación del siglo XXI? Esa es la pregunta genérica y te voy a interrumpir y a picotear con algunas preguntas más. Gracias. Perdón, primero quiero expresarles mi contento no solo por estar en esta bella ciudad, sino porque Mirencho y yo recién recibimos una muy buena noticia desde Chile sobre movimientos ciudadanos incidiendo en educación inicial. Hace poco tiempo atrás se inició el trámite de una polémica proyecto de ley en Chile de carrera docente que tiene que ver con remuneración, evaluación, requisitos de ingreso. Es uno de los proyectos más ambiciosos. Y el gobierno, sorprendentemente para nosotros, decidió postergar todo lo que eran las educadoras iniciales y chutearlas en el tiempo 5 años para adelante. ¿Por qué? Porque es caro y quieren darle la plata a la educación superior que gana más votos, ¿no? Y nosotros empezamos a protestar por la prensa y esta mañana nos llegó un mail de que nuestro equipo de lobby legislativo logró convencer a 5 diputados clave que le metieran ahí. Ahora, la batalla no está ganada, pero eso es para nosotros movimiento ciudadano e incidencia en educación. Ahora paso a otro tema, que es contarles un poco la realidad verdadera de Chile en educación inicial, en lo bueno y en lo malo. Voy a partir por decir que yo estuve exilado 14 años en México. El general Pinochet me dio una beca gratuita de estudios en el extranjero, sin dinero, ¿no? Y bueno, en mi segunda patria, con mis amigos profesionales mexicanos, ellos me contaban su broma que tenían sobre argentinos y chilenos, ¿no? Y la broma que tenían en México era que el mejor negocio posible era comprar a un argentino o a un chileno en lo que él vale y después venderlo en lo que dice que vale, ¿no? Brillante negocio. ¿Por qué les digo esto? Porque Chile está un poquito overrated. Está como un poquito sobrevendido y siempre que Chile para arriba, que Chile para abajo, ¿no? Y las verdades cuando ya le empiezas a rascar no son tan maravillosas. Si fuéramos tan berracos, no tendríamos hoy día la crisis de corrupción que tenemos, no tendríamos la crisis política que tenemos, no tendríamos la delincuencia en un aumento pero casi exponencial. Que alguien me explique cómo un país que ha multiplicado por 5 el ingreso per cápita en los últimos 25 años, en valor real, que ha disminuido la pobreza, tiene un explosivo crecimiento en la delincuencia. Y esto sí tiene que ver con los datos que les voy a dar ahora, ¿no? Me tomo 2 minutos para una anécdota que me ocurrió en Boston, Massachusetts, hace 2 años atrás. Yo fui a hablar con el jefe del Departamento de Educación Inicial de la ciudad de Boston. La ciudad de Boston ahí es la que administra los establecimientos, salas cuna, jardines infantiles. Y le digo, oiga, dígame, una educadora de párvulos, ¿cuántos niños maneja en el jardín? Bueno, dependiendo de la edad, porque está todo muy normado, me dice entre 10 y 12. Y ya le digo, nosotros en Chile son entre 30 y 35. Entonces me mira con una mirada socarrona, así me dice, ustedes están 20 años, ustedes lo que tienen son guarderías, para guardar a los niños, pero no para darles la estimulación que necesitan. Perdón, yo me iba así como sintiendo, ¿no? Y después digo, oiga, ¿y qué formación tienen las educadoras de niños de 2 a 5 años? Bueno, todas tienen que tener un bachelor en educación y un magíster, y tienen que además tener certificación, board certificate del estado de Massachusetts, y si no, no entran a una sala cuna o un jardín. Porque si nos podemos equivocar en la educación de escuela, no nos podemos equivocar en quién entra a una sala cuna. Y yo sentía que me iba así como, ¿no? Para que ustedes vean a la distancia. Si nosotros simplemente tuviéramos que triplicar, como debiera ser, la cantidad de educadoras de párvulos bien formadas para tenerlas en la cantidad de salas cuna que debiéramos tener, la cuestión es sideral, ¿no? Voy a un dato positivo. PISA. Chile le va bien en PISA. Las políticas chilenas no son demasiado diferentes en educación a las de otros países de América Latina, ¿eh? Yo tengo una hipótesis indemostrable,
y es que los buenos resultados de PISA en Chile se deben a dos médicos. El primero se llama Salvador Allende, médico, presidente de la República Socialista del año 70 al 73, que inauguró el programa del vaso de leche para todos los niños de Chile. Y después el dictador Pinochet, el que me dio la beca, ¿no?, tomó a otro doctor, que es uno de los salvadores de la educación chilena, que inició un masivo programa de nutrición infantil que duró años y que después fue continuado. Si en algún tema hemos tenido una política de Estado y no de gobierno, ha sido en nutrición infantil. Esto se continúa hasta el día de hoy. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas distribuye 1.400.000 raciones diarias de alimento a lo largo de 4.000 kilómetros de territorio, ¿no? Y yo creo que eso explica los resultados de PISA más que muchas otras cosas. Pero ahora voy a los datos y con esto termino rápidamente. Estudio de UNICEF en Chile, de UNICEF. Violencia intrafamiliar presente en el 75% de las familias y violencia intrafamiliar grave, es decir, ya de daño físico, 25% de los niños de Chile. You like it? Estudio publicado en revista internacional de psiquiatría, Journal of Child Psychiatry and Psychology, muestra de niños de 4 a 11 años de edad, 28 con daño psiquiátrico, 28%. Hablamos de adicción, trastornos de conducta, trastornos de depresión aguda o de ansiedad aguda. 28% de los niños de Chile. Casualidad, 25% daño intrafamiliar, 28%, ¿no?, de los chilenos, los campeones de América Latina. Y ahora les doy datos de la población carcelaria de Chile. Y ahora vamos dándonos las explicaciones. 84% publicado hace poco por la Fundación Paz Ciudadana, 84% de los presos de Chile no terminaron la educación. Educación. O sea, desertaron, 84% de los presos de Chile. 45% de los presos de Chile comenzó a delinquir a los 13 años de edad. ¿Ya? Entonces, y con esto termino, ¿es o no primera infancia la primera de las primeras prioridades de América Latina? Yo creo que la respuesta no puede estar más clara, y la desarticulación intersectorial de la que hablábamos y la poca prioridad. ¿Sabes qué? Los universitarios desfilan por las calles, los bebés no, ¿no? Y si no tomamos políticas de Estado en esto, vamos a seguir teniendo los problemas. Además, chicos dañados de esa naturaleza requerirían de educadores super extra plus. O sea, no es ya solamente un docente, es un docente con habilidades de trato de niños dañados, que ya es una profesión de otra envergadura. Entonces, ¿cuál es la prioridad de toda América Latina? Yo creo, no sé cómo serán los datos equivalentes a los que yo estoy dando en Colombia. Ustedes han pasado por procesos traumáticos, ¿no? Entonces, si no los tienen, yo les recomiendo que comiencen por tenerlos y hacer estudios longitudinales en Guatemala, en Colombia, de cómo está la situación psiquiátrica de los chicos, porque, y con esto termino, hay una frase muy famosa de Nelson Mandela que dice que la manera en que un país trata a sus niños es el mejor reflejo del alma de ese país. Estamos destruyendo a los niños de América Latina, queridos amigos. Mario, dos preguntas y una reflexión, o dos preguntas en una. La primera es que todos los que estamos acá creo que estamos muy vinculados a la educación y vemos en la educación el mejor instrumento para el perfeccionamiento humano. Y en esa mirada somos optimistas, tenemos que ser optimistas porque miramos el futuro y miramos la educación como un mejor futuro, como una herramienta para conseguir ese mejor futuro, bajo el contexto que la educación es un proceso de mejora del ser humano.
En esa mirada optimista, que seguro que vos tenés, señalame las cosas positivas que vos ves de Chile, porque nosotros tenemos una mirada con perspectiva, porque la vemos nosotros los argentinos cruzando los Andes, algunos de más lejos, pero vemos en muchos casos un buen ejemplo. Cuando ves toda la política internacional realizada en educación, vemos que Chile ha hecho muchas de esas medidas. Chile estaba debajo de Argentina en tercia en el año 97, hoy está primera lejos, bueno, no tenemos los resultados de Cuba. Ahora lo vamos a ver en el contexto, ¿no? También pasa en PISA, Argentina no bajó, se mantiene estancado en una situación de terapia intensiva, si querés, que no es bueno seguir enfermo, pero Chile mejoró. Entonces quiero que si podés te centres en lo positivo, porque hay cosas positivas, y de vuelta creo que en la audiencia también está esa esperanza de las cosas positivas y de las cuales Chile es ejemplo. Entonces quiero ver si nos podés focalizar en eso. Mira, a ver, por supuesto que Chile tiene cosas positivas. Yo incluso comencé por mencionar una de ellas. O sea, yo creo que de las cosas más positivas de Chile ha sido el tema de nutrición infantil y de jóvenes. O sea, eso ha sido, yo creo, un pilar central de los resultados. No tengo manera de demostrártelo. ¿Cómo te demuestro que niños mejor nutridos tienen mejor resultado en el terce 20 años después o 10 años después? No es posible, pero casi es una convicción neuronal, ¿me explico? Lo segundo, yo creo que hemos tenido los mismos problemas de aumento de cobertura sin calidad en universitario, en preescolar, en escolar, ¿no? Pero hemos tenido un aparato de Estado que se solidificó en América Latina 100 años antes que el resto de América Latina, por una serie de razones históricas que no viene al caso aburrirlos. Pero tenemos Contraloría General de la República desde hace 300 años, Consejo de Defensa del Estado hace 120 años. O sea, tenemos un aparato de Estado que con todos los vaivenes políticos, dictadura y todo, como que se ha mantenido, y en general el aparato de Estado funciona mejor. Funciona mejor en las carreteras, funciona mejor en acceso a telecomunicaciones, funciona mejor en todo una cuestión. Y cada vez nos hemos ido dando cuenta más de que la educación no se da solo en la escuela, se da, ¿cierto?, en la ciudad de Medellín, no se da en la escuela de Medellín. Y yo creo que ahí también hay una gran explicación de un aparato de Estado que por lo general, con todos los defectos que tiene, es un Estado más seriecito, entre comillas, que en otros países, con todos los defectos y las corrupciones que han surgido últimamente. Y ya en lo más puntual de política educativa, yo creo que hubo una pelea muy fuerte hace, no me acuerdo exactamente cuánto, 10 o 15 años, por el tema de evaluación docente, que los profesores se resistieron en una forma muy, muy severa, que es una evaluación docente con muy pocas consecuencias, pero el hecho de que se haya introducido la evaluación docente y que cada 4 años los profesores den un test nacional de evaluación docente, es algo que ha ido introduciendo una cierta regularidad en las aulas. Y una palabra de precaución para mis amigos colombianos, que entiendo están embarcados en un programa de jornada escolar extendida o completa, ¿no? Cuidado, just be careful. Nosotros pasamos por el tema de la jornada escolar completa hace también 15 años. Fue una inversión multimillonaria en más aulas y más profesores. O sea, es la única manera, ¿no es cierto?, de tener a los niños, ¿no?, en jornada escolar extendida. ¿Fue bueno? Sí, fue bueno. ¿Por qué? Porque tenemos a los niños guardados y no pateando piedras en la calle. Los resultados educativos fueron cero. Cero. Dio exactamente lo mismo en términos de tests, ¿no? Y está comprobado con estudios estadísticos, correlaciones, porque hay escuelas que entraron antes y escuelas después a la jornada escolar completa. Los resultados, nada. ¿Por qué?
Porque los profesores siguen sin entender lo que leen ellos, pues. Entonces, si tiene a los niños en clases así como sentados, escuchando así, ¿no? Con un audífono en la cero innovación educativa, con profesores muy mal formados, la experiencia demuestra que de entretener los 4 o tener los 8 horas se produce. Entonces, jornada escolar completa, sí, siempre y cuando logres poner la cantidad necesaria de profesores de buena calidad. Si no, va a ser una guardería extendida. Bueno, vamos a, creo que es el último tema por los tiempos, y voy a hacer una pregunta general. La educación es una de las grandes herramientas que tiene el mundo, como veíamos antes, en el proceso de mejora del ser humano, pero ha cambiado poco. Es decir, la forma de enseñanza es un proceso que cuesta modificarse en esta necesidad de transmitir conocimientos y valores. Yo le he llamado la generación del control remoto la que está del otro lado. ¿Por qué la generación del control remoto? Porque a todos nosotros, algunos somos más viejos, el control remoto era algo que no lo teníamos, sobre todo cuando éramos más jóvenes, teníamos que levantarnos para cambiar el televisor, teníamos que levantarnos para ir al aire acondicionado o para cambiar la música. Esta generación que estamos hoy viendo es una generación del control remoto porque todo lo cambia. Cambia lo que tiene que estudiar, cambia de carrera, cambia de novia, cambia de lugar de vacaciones. Y la verdad que bueno, también cambia de sexo, cambia de nombre. Pero la verdad es que esa generación es la que tenemos que educar. Los profesores tienen que ponerse en el lugar del educando. Y además, en muchos casos, tiene que cambiar de rol. Esto es porque también la educación ha tenido diferentes revoluciones. La primera fue una revolución religiosa, porque fue la religión la que comenzó a transmitir la Biblia y ese conocimiento de la Biblia. Después vino la revolución laica o la revolución del Estado, que quiso tomar intervención. Después vino una revolución cultural del 1950 en adelante. Y después vino una revolución que hoy estamos viviendo, que es la revolución de Internet. Entonces, en este siglo XXI, donde Internet ha sido la modificación de la imprenta, digamos, es una cosa todavía más amplia, o como señalábamos al comienzo, es el Aleph, digamos, de lo que tenemos hoy, donde todo se ve, donde todo está. ¿Cómo ven ustedes esta educación del siglo XXI y cuáles serían las prioridades? Porque todos tienen su experiencia seguro de innovación y de lo que estamos viendo en Medellín y de concretamente, ¿qué es lo que ustedes están viendo que tenemos que tener como prioridad para lo que nos resta del siglo XXI? Los que quieran, Inés, si querés empezar. Voy a empezar. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. Comunicarse con los jóvenes ahora se vuelve algo como que creo que su span de atención son segundos. Y si uno no los captura en esos segundos, se pierden. Entonces, creo que sí, o sea, la educación tiene su forma de comunicarse con el alumno, tiene que cambiar totalmente. Tienen que adquirir muchas destrezas de pensamiento crítico y analítico, porque no todo lo que está en la web es cierto, ni mucho menos. Tenemos que me parece que ese pensamiento crítico o analítico es vital, que el docente lo tenga, que se nutra y que lo fomente en sus alumnos, lo cual no es tan común en nuestros sistemas que todavía, por lo menos en Guatemala, son muy autoritarios. Nosotros tenemos unas brechas enormes en conectividad, que creo que ahí los empresarios podemos ser puentes que ayudan a agilizar ese proceso. Creo que también los empresarios somos muy buenos para innovar y que podríamos encontrar esos nuevos modelos de educación en alianzas público-privadas y ser como un ente de investigación para el ministerio. Y también grupos como Empresarios por la Educación seremos muy buenos en construir esos puentes entre lo que está investigando y innovando en prácticas educativas en sus fundaciones, las empresas privadas, trasladarlo al ministerio y que puedan ser prácticas replicables. Y pues eso, creo que
también los empresarios tenemos que escuchar más a los jóvenes, involucrarlos más, preguntarles más cómo quieren aprender, cuál es la forma en que aprenden mejor. Y creo que ahí sí el empresariado podría hacer un aporte grande en innovación. Muchas gracias. David. Bueno, advierto que no soy educador. y Eso es lo que tú piensas. Bueno, pero les quiero decir algo. De lo que hemos visto, efectivamente, ganarse la atención de los jóvenes hoy es muy difícil. Y tener la atención por un espacio prolongado de tiempo es más difícil aún. Yo creo que el mundo de hoy, donde la información nos llega por toneladas, que antes no era así, pues cambia completamente la manera de hacer lo que pasa en un aula de clase. Antes se transmitía información por parte de un profesor y los alumnos pues o lo escribían en un cuaderno o se lo memorizaban y todo esto, pues que así fue como nos tocó aprender a nosotros, pero pues obviamente de eso no se trata hoy, porque la información está ahí. Lo que necesitamos es, pienso yo, unas relaciones más interactivas en el aula de clase donde los jóvenes puedan participar. Y el gran reto de los maestros es saberse ganar el interés de esos jóvenes para que lo que se está viendo ahí adquiera algún interés para ellos. Entonces hay que entender qué está pasando por sus cabezas, qué es lo que les atrae y poner el contexto de lo que queremos que aprendan, porque sí hay cosas que se tienen que aprender. O sea, las matemáticas pueden estar allá en la red, pero si usted no entra en contacto con ellas, pues difícilmente las va a aprender. Ahora, invitarlos a que investiguen cosas en la red, pues les toca leer, y ahí hay comprensión de lectura. Yo creo que eso es importante, pero son espacios interactivos. Mire, investiguen tal cosa, el que tenga algo viene y me lo cuenta, no sé, pero hay que hacer unas relaciones en el aula que sean mucho más interactivas, porque lo que sí está comprobado es que en lo que uno participa se le graba más fácil que lo que le está diciendo otro. Hasta ahí me atrevo a decir. Muy bien, gracias David. Mario, ¿me escuchan, no? Sí. Creo que puedo afirmar, y es que el aula tradicional en que hay unos niños sentados así como en filitas, ¿no?, escuchando a un maestro impartiendo su sabiduría, y con los niños probablemente con un iPhone pegado aquí y así en estado de, ¿no?, zombie, ya no funcionó en América Latina, ya no funcionó. O sea, tenemos que declararlo muerto. O sea, otra cosa es cuándo y cómo y de qué manera lo cambiamos, pero partamos por decir que eso ya no anduvo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es encontrar al alumno, las formas en que el alumno sea un sujeto activo y no pasivo del proceso de aprendizaje, y eso implica cambiar las dinámicas dentro del aula en forma radical. Nosotros estamos en este momento, y espero poder en una eventual reunión del próximo año traerle buenas noticias, embarcados en proyectos de innovación educativa radical en el aula, pero radical, o sea, de que lo que ocurre en esa aula es un fenómeno completamente distinto. Hay muchos ejemplos en el mundo, por aquí, por allá, ¿no? Hay ejemplos en Cataluña, hay ejemplos en Inglaterra, hay ejemplos, pero todos son así como gotitas, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con una de esas metodologías, y esperamos dar un vuelco, pero masivo, si es que tenemos éxito en cambiar la dinámica del aula, ¿no? Te voy a dar un ejemplo que es uno de muchos que hemos estudiado y visto. Un caso de escuelas en Cambridge, en que nos cuenta una amiga que está en Cambridge, que su hija está feliz, porque todo el semestre estuvo dedicado a los pingüinos. Todo el semestre estuvo dedicado a los pingüinos. Y a través de los pingüinos tuvieron que investigar de geografía, tuvieron que investigar de historia, tuvieron que investigar de biología, tuvieron que investigar de esto, tuvieron que escribir, tuvieron que expresarse oralmente, y estaban fascinados los chicos, ¿no?
Entonces, sí hay maneras de fascinar a los niños con el proceso de aprendizaje, pero eso implica esfuerzos que no pueden ser una o dos o cinco escuelas, sino que inventar una manera de que los 2 o 3 millones de profesores que hay en América Latina, 2 o 3 millones de profesores, empiecen a adquirir apoyo y ayuda, porque además tenemos que lograr que esta innovación se haga con los profesores que hay. No vamos a inventar profesores nuevos por lo menos en 20 años. ¿No? Entonces, la pregunta es cómo lograr comenzar por experimentos de modificación radical de lo que ocurre en el aula con los mismos profesores, en que estén entusiasmados los profesores y los alumnos, y creo que yes, we can. Bien, yes, we can, pero ¿cómo? Es decir, yo quiero tratar de centralizarme en prioridades. Si vos tuvieras que decir 1, 2 o 3 prioridades del siglo XXI que tenemos por delante ya, teniendo en cuenta la experiencia de México que contás o la experiencia innovadora en el aula de Cataluña, ¿qué dirías? A ver, ya dije una que es preescolar, o sea, y no se trata de convertir la preescuela en una escuelita donde aprendan matemáticas, es otro el cuento, ¿no? Es una preescolar en que incluso tenemos que rescatar y sanear a niños dañados, o sea, pero esa para mí, si tú me dijeras, mira, tienes una bala de plata, yo te digo, ahí sin duda, ¿no? Lo segundo, la carrera docente de toda América Latina, con profesores mejor remunerados, mejor formados, es como, y cuando digo profesores, digo todo el personal del sistema escolar. Me refiero a directivos escolares de excelencia, a profesores de excelencia, a educadores de párvulo de excelencia. Y ahí es donde está el costo financiero big money, ¿no? Y lo tercero es, sí, innovación educativa, innovación radical, que no se logra con unos computadores o con internet, ¿eh? Es un cambio en la dinámica del aula que tenemos que empezar a explorar en todos nuestros países. Bien, María Victoria, yo creo que estamos en tiempo o nos da unos minutos más. No. Bueno, sí, David, por favor. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Mario como las grandes prioridades, pero yo diría que dentro de esa nueva forma de relacionarse en el aula de clase debería dedicarse tiempo también a tratar de hacer ejercicios participativos para reforzar principios y valores y la ética de los jóvenes, porque eso es algo que se ha venido perdiendo y que muchas veces los niños y los jóvenes no lo están recibiendo, sino de pronto de las malas compañías. Entonces, yo creo que en eso se puede hacer un ejercicio, nada menos. La semana pasada conversé con una persona cuya tarea, y no es, la persona no trabaja como educadora, pero se dedica a eso, a ir a los colegios y a hacer ejercicios participativos con los jóvenes para revivir valores, y le ha producido unos resultados espectaculares. Entonces, ese tipo de cosas también yo creo que es una prioridad importante. Gracias, David. Me gusta el concepto de no olvidarnos de los valores, porque es una prioridad, sin duda, en el siglo XXI o en el siglo XXII, siempre lo va a ser. Es la reflexión de la ética. Bueno, muchísimas gracias por esta mesa y seguimos con el evento. Gracias.